esta hermosa tarde. Siento mucho por mi pastor Joselín. Justo se fue y el día se arregló, se puso bonito, salió el sol, este sol que nos alumbra, este sol que nos hace glorificar y exaltar el nombre de nuestro buen Dios. Hoy vamos a variar un poquito, vamos a no hablar del libro de los Hechos, vamos a hablar de algo que ocurría en el libro de los Hechos, que los judíos realizaban y que era lleno de bendición para aquellas personas cuando lo realizaban. La pastora casi se me adelanta por completo. Quiero invitarlos a abrir sus Biblias en el Salmo 145. Eso habla de que no hay comunicación en el hogar. Le damos gracias al Señor. Está Ramosito, Dios te bendiga. Seas grandemente bendecido tú, Carlito, ahí que está al lado ya de Inesita. Gerson, Dios te bendiga grandemente. Muchas bendiciones. También veo a los papás de mi hermano Esteban. Dios les bendiga una vez más por estar acá. Bendecimos y damos la bienvenida a nuestra hermana Angélica, a Carlito, su esposo, a Cristóbal, o Christopher, a Carlito, hijo, y también a Giovanni. Y Giovanni es algo especial, ¿ah? Nos acordamos y nos va a hacer acordar de Víctor. Él tiene casi también, al igual como lo tenía Víctor, él también tiene, sí que usted no se asombre, sino que al contrario, acuérdese cómo era Víctor, pero que cuando se adoraba al Señor, también adoraba. A muchos de ustedes los vio en el metro, acuérdense. Sí, a Isaac lo veía en el metro y lo veía donde lo veía. No, si yo te vi. Así que Dios sea bendiciendo a esta familia que quiere agradar y servir al Señor. Amén. ¿Lo encontraron? Manténgalo ahí y después le digo cuando le demos lectura. Uno de los grandes problemas de la humanidad que ha causado tanto daño a la gente, a los pueblos, que ha impedido a gran escala el proceso de las sociedades y costo de la vida de la multitud de personas inocentes, que ha corrompido a buenas personas, buenas personalidades, y mantenido las riendas del mundo bajo a gusto y dominio de Satanás, es el hambre de poder que se apodera en cada uno de nosotros. Reyes, gobernadores, papas, empresarios, administradores, presidentes, pastores y aún a veces simples hermanos que nos congregamos. En distinta clase de personas en sus respectivas escalas han sucumbido a este mal. Hay un dicho muy popular que dice que para poder conocer a una persona, para poder conocer su carácter, démosle poder. Y muchos de nosotros a veces tenemos ansias de poder. Y no me refiero a que a lo mejor usted quiera llegar a ser pastor o pastora o quiera llegar al obispo, tener algún cargo más. No, sino que a veces queremos ser alabados por la gente. Queremos que la gente nos reconozca por lo que hacemos o realizamos. Eso también es una ansia de poder, que otros te reconozcan, que otros, cuando no nos consideran, nos sentimos como frustrados. Oye, a mí no me toman en cuenta, a mí no pasa acá, aquí pasan todos, pero yo no. Y como que necesitamos que alguien hable bien de nosotros, que alguien nos considere. Y a veces en el Evangelio tenemos muchas veces ese grave problema. Porque muchas veces consideramos que nosotros le trabajamos solo al Señor cuando estamos acá arriba, cuando uno coordina o predica, cuando uno es nombrado. Pero no, el trabajo al Señor, el mejor, el más silencioso, el que Dios recompensa, es el que tú y yo no tocamos campana.
El que tú y yo lo hacemos en silencio y a nadie le decimos. Solo Dios sabe en la intimidad lo que tú estás haciendo. Y cuando sea necesario para el Señor, dice que lo va a reconocer en público. Amén. Necesitamos que otros nos reconozcan o nos admiren. Que el mundo se ponga de pie cuando aparezco. A veces aquí vengo yo. Y necesitamos que la familia, ustedes saben quién soy yo, así que ustedes tienen que apartarse. Procuramos las mejores cosas que sean para nosotros. Y cuando alguien tiene otras cosas o va creciendo, a veces nos ponemos hasta envidiosos. Que nos escojan para las mejores posiciones. Necesitamos a veces y queremos ser vistos en esa área. Hoy quiero compartir con ustedes un remedio para eso. Y ese remedio es la alabanza. Y no la alabanza a una persona, es la alabanza a Dios. Ayer conversábamos en la mesa y terminábamos diciendo, antes que nos sacaran todo, estábamos como todos curados ayer, se habían ido todos y todas las mesas la habían desarmado y los últimos que estábamos ahí éramos nosotros conversando. No sé si esto usted lo ha visto, pero en una fiesta a veces se daba que los últimos ahí, los curaditos están ahí, en la última están ahí. Así estábamos ayer conversando y terminábamos diciendo que muchas veces nosotros vemos o nos comparamos con alguien que siempre a lo mejor es menor que uno. Nunca nos comparamos con alguien mejor, porque nos daríamos cuenta de lo equivocado y los errores que tenemos. Por eso cuando yo digo que un remedio para poder no querer figurar, no querer ser la persona que soy, es alabar. Y es alabar al que es todopoderoso. Es alabar al que es magnífico. Es alabar al que Él es digno. Al que Él es el admirable. Al Dios fuerte. Al que es sobre todo nombre. El que está y todo rodilla se doblará ante Él. El único que es bueno es alabar a nuestro Dios. Y nos dice la Escritura que no debemos cansarnos de alabar a Él. Cuando tú y yo alabamos a Dios, nos damos cuenta de lo inferior que somos y no vamos a estar luchando o frustrándonos por querer conseguir algo más. Por esta misma razón, alguien tan grande como el rey David, que las mujeres llevaban a cantarle a él. Saúl mató a 1000, David mató a 10.000. Lo adoraban. Iba a una batalla, siempre ganaba. En la Escritura nunca nos dice que perdió alguna batalla. Al contrario, siempre dice que Dios iba con él. Hasta le dio un tiempo de flojera de no ir a la batalla, no ir a la guerra. Y bueno, ustedes saben lo que sucedió con él. Por ocioso, por no trabajar. Y sabe que no voy a hacer un paréntesis, pero cuando usted y yo nos ponemos de ociosos, cuando usted y yo no queremos servir al Señor, cuando usted y yo preferimos quedarnos en la casa, porque no se olvide que David se quedó en la casa, empezamos a decaer. Empezamos a mirar cosas que no debemos mirar. Y eso empieza a enfriar nuestra vida espiritual. Por eso les sigo insistiendo y no me voy a cansar de insistirles. Me van a tener para rato. Para rato me van a tener. Y siempre les voy a estar diciendo que debemos congregarnos. Amén. El rey David, que era el rey David, jamás dejó de alabar a Dios. Se deleitaba en reconocer la superioridad de Dios y eso le ayudaba a mantener una sana comprensión de quién era realmente. Si usted ve los salmos de David, siempre honraban a Dios. Siempre él decía que no era nada. Y lo que pedía al Señor, que me encanta lo que pide en el Salmo 51, que era algo que usted y yo de siempre debiéramos pedir, que nunca su Santo Espíritu se retire de él. Amén. Y mire, fíjese de esto, en el tiempo de David, el Espíritu Santo no se derramaba como se derrama ahora.
se derramaba, como aprendíamos hace unas semanas atrás, David era profeta. Por eso el Espíritu de Dios estaba sobre él. Amén. Este Salmo 145 es alabanza a Dios por quien Él es y lo que Él hace. A veces nos preguntamos, y usted se puede preguntar, ¿por qué hay tanto alabar a Dios? ¿Por qué el pastor insiste que hay que adorar, que hay que alabar, que hay que aceptar? Por lo que Él es y por lo que Él hace. Este salmo nos habla de eso. Este salmo se titula El Salmo de Alabanza de David. Es el último título de salmo de alabanza que tiene David. Y es un culto culminante de alabanza. El Salmo 145 es de hecho un salmo de alabanza monumental, un resumen apropiado de todo lo que David había aprendido acerca de Dios durante una larga vida de seguir con ahínco al Dios Todopoderoso. Esto es lo que es este salmo. El Salmo 145 es el último salmo atribuido a David en la colección de salmos y es el último de los 9 salmos que usa algún tipo de patrón acróstico. En la práctica judía este salmo se recitaba 2 veces por la mañana y una vez en el servicio vespertino. El Talmud elogia a todos los que lo repiten 3 veces al día como que tiene una participación en el mundo venidero. Es magistral este salmo que vamos a aprender. Este salmo que donde Dios nos va a hablar, donde Dios nos va a decir por qué hay que exaltarlo. A veces nos preguntan, ¿por qué usted sigue al Señor? ¿Por qué usted dice que Dios es todopoderoso? Hoy lo vamos a ver en este salmo. Amén. Póngase de pie. Y le vamos a dar lectura en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Te exaltaré, mi Dios, mi Rey, y bendeciré tu nombre eternamente y para siempre. Cada día te bendeciré y alabaré tu nombre eternamente y para siempre. Grande es Jehová y digno de suprema alabanza, y su grandeza es inescrutable. Generación a generación celebrará tus obras y anunciará tus poderosos hechos. En la hermosura de la gloria de tu magnificencia y en tus hechos maravillosos meditaré. Del poder de tus hechos estupendos hablarán los hombres, y yo publicaré tu grandeza. Proclamarán la memoria de tu inmensa bondad y cantarán tu justicia. Clemente y misericordioso es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. Bueno es Jehová para con todos y sus misericordias sobre todas sus obras. Te alaben, oh Jehová, todas tus obras, y tus santos, ustedes, te bendigan. Hijo de los, te bendigan. La gloria de tu reino digan y hablen de tu poder, para hacer saber a los hijos de los hombres sus poderosos hechos y la gloria de la magnificencia de su reino. Tu reino es reino de todos los siglos y tu señorío en todas las generaciones. Sostiene Jehová a todos los que caen y levanta a todos los oprimidos. Los ojos de todos esperan en ti y tú le das su comida a su tiempo. Abres tu mano y colmas de bendición a todo ser viviente. Justo es Jehová en todos sus caminos y misericordioso en todas sus obras. Cercano está Jehová a todos los que le invocan, a todos los que le invocan de veras o de verdad. Cumplirá el deseo de todos los que le temen. Oirá asimismo el clamor de ellos y los salvará. Jehová guarda a todos los que le aman, mas destruirá a todos los impíos. La alabanza de Jehová proclamará mi boca, y todos bendigan su santo nombre eternamente y para siempre. Amén. Bendito es el nombre del Señor. Tome su asiento.
Si hay algo que uno puede, bueno, de este salmo destacar muchas cosas. Lo primero que uno puede destacar es lo que David estaba diciendo, que iba a alabar al Señor eternamente. Es decir, él no se miraba solamente en la vida terrenal que él tenía. Él sabía que un día iba a fallecer, que un día no iba a estar. Y adoraba al Señor. Y decía y dice que lo iba a adorar eternamente. Él tenía una seguridad de salvación. Ahora yo le pregunto, nosotros deberíamos preguntar, ¿estoy seguro que yo soy salvo? Si el Señor viniera ahora, yo estaría junto a esos millares que vio Juan. Y esto es lo hermoso, hermano, de la Escritura. 1000 años antes que llegara Jesucristo, David escribía un salmo diciendo que por la eternidad iba a estar adorando al Rey de Reyes y Señor de Señores. 2000 años atrás, Juan en una isla desterrado, de Pasmo, ahí sufriendo, a lo mejor ya anciano, en visión, dice que ve 1 millar de gente que estaban adorando al Señor. Y ese millar de gente, ¿a quién estaba viendo? ¿Quiénes son estos? Estos son los que han lavado sus ropas en el Cordero de Dios. Estos son los que han aceptado a Cristo. Estos son los que vencieron. Estos son los que fueron fieles hasta el fin. Estos son los que están adorando y alabando el nombre del Señor. Por eso le digo, es maravilloso este salmo, es maravillosa la Escritura, porque está hablando de aquellos que cuando venga el Señor, yo voy a ser uno de ellos. Y espero que usted también se una a ser uno de ellos, de los que esté adorando allá en la eternidad al Rey de Reyes y Señor de Señores. Este es un poema acróstico, alfabéticamente, contiene 21 versos. ¿Y por qué decimos que acróstico o alfabético? En el alfabeto hebreo se relaciona de 22 o 22 palabras y este se le considera, aunque falta la nun, que es como la N que le ponen, no está, pero igual los comentaristas, los teólogos dicen que que corresponde al alfabeto griego, porque cada versículo comienza con la letra inicial del alfabeto hebreo. ¿Ve? Ustedes ni siquiera se dieron cuenta que les dije el griego, pero el hebreo. Por eso se dice que es un salmo acróstico o una forma poética para poder ir cada versículo relacionando o hablando de la palabra del Señor. Abarca prácticamente todos los aspectos de la alabanza. Te exaltaré, bendeciré, alabaré, publicaré, meditaré, proclamaré, cantarán, hacer saber, justificando el uso de la palabra hebrea tejilak, que quiere decir himno de alabanza, como título de este salmo. Por eso se llama alabanza por la bondad y el poder de Dios, porque abarca todas aquellas aristas de lo que es una alabanza. Los versos 1, 2 y el 21 declaran sobre un propósito de cantar o proclamar las glorias del Señor. Comienza con una alabanza personal continua, pero ya terminando el versículo 21, resulta que invita a cada una de las personas a alabar el nombre del Señor. El cuerpo del Salmo expresa esta alabanza en secciones, y son 4 las secciones, con palabras iniciales que concuerdan: grande es el Señor, misericordioso es el Señor, fiel es el Señor, justo es el Señor. Pero dentro de estas secciones, y esto es hermoso, porque dentro de todas estas secciones, las perfecciones del Señor van apareciendo. Cuando no se olviden que las perfecciones, o antiguamente nosotros le llamábamos los atributos de Dios, pero aprendimos que más que atributos son las perfecciones del Señor. Y van apareciendo cada una de ellas a medida que se va desarrollando este salmo. Dios es uno y no hay conflicto dentro de su naturaleza. Su grandeza incluye su bondad y su justicia. Su misericordia incluye su grandeza. Su justicia incluye su amor y misericordia. Vamos a aprender qué es alabar a Dios, o cómo el rey David nos da ejemplo de cómo un corazón agradecido, plenamente entregado al servicio del Señor, alaba a Dios. Dice
el versículo 1 al 3 dice, te exaltaré mi Dios, mi Rey, y bendeciré tu nombre, eternamente y para siempre. Cada día te bendeciré y alabaré tu nombre, eternamente y para siempre. Grande es Jehová y digno de suprema alabanza, y su grandeza es inescrutable. Ni usted ni yo la vamos a poder conocer. Te exaltaré, mi Dios, mi Rey. Exaltar es alabar, enaltecer, ensalzar, subir o levantar. Cuando alabamos a Dios lo levantamos en nuestro canto y en nuestro hablar. El efecto debe ser que nosotros y otros tengamos más alto concepto de Dios. Nuestra alabanza no lo exalta, sino lo exaltamos en la vida diaria. Podemos cantar, podemos alabar, podemos exaltar, podemos decir que no hay otro como Él. Y eso lo podemos decir, y lo podemos decir a viva voz. Podemos manifestar y podemos hasta saltar diciéndolo. Pero si nuestra vida no refleja en un actuar de que yo estoy adorando al que me ve, al Enroy, el que me ve en todo lugar, el que está cercano a mí, entonces con mi vida yo alabo al Señor. Entonces cuando yo me comporto mal, ¿estoy alabando o no estoy alabando al Señor? Entonces, la forma de alabar que usted y yo debemos tener no es solo cantar acá, que lo hacemos bien, cantamos, nos emocionamos, queremos tocar el corazón del Señor, a lo mejor nos derramamos. Y está bien que lo hagamos de esa forma, pero también debiéramos hacerlo en nuestra vida diaria. Amén. Si podemos comprender eso, vamos a estar nosotros adorando al Señor. Entonces, si yo me porto mal en el colegio, ¿estoy adorando al Señor? Si los jóvenes, sí, Benjita, usted, desobedece a su mamá y a su papá, ¿piensa que está bien? Aunque aquí Benjita la cante toda y el día de mañana sea el trompetista y sea el saxofonista, pero si no respeta a sus padres, está mal. Amén. Aunque sea el mejor acá y lo veamos que es el mejor, pero si no respeta a sus padres, está mal. Eso no es alabar al Señor. Y en eso nosotros debemos aprender que de esa forma también alabamos al Señor. Amén. Tú quisiste que yo hablara de ti. Sí. Nanay, nanay. David honra y promueve el nombre de Dios de la manera más personal. Lo hizo dirigiéndose a Él directamente: te bendeciré, te exaltaré. Lo hizo con una referencia personal de que era su Dios, mi Dios. Amén. ¿Se recuerdan que llegó uno de los hijos de Isaac, si es que no me equivoco? Sí, Jacob, que cuando va y que no era su Dios, cuando él sale Jacob y sale a caminar, se va y le decía, tu Dios, le decía a su padre, tu Dios, tu Dios. No era su Dios hasta que él tuvo un encuentro personal con el Señor. Y cuando va y tiene ese encuentro personal con el Señor, cambia su concepto y ya era su Dios. Siempre le decía el Dios de Abraham, el Dios de Isaac. Y después cuando tiene ese encuentro con Dios, pasó a ser el Dios de Jacob. Nosotros también a veces hablamos de Dios, pero no hablamos de nuestro Dios. Y David tenía una relación personal. Decía, mi Dios, mi Rey. Lo hizo con una referencia personal de decirle y con un corazón rendido. No nos olvidemos quién era David. Era el rey de Israel. Un rey poderoso en ese tiempo. Un rey que ganaba batallas, que tenía victorias. La presencia de Dios iba con él. Entonces, no era cualquier rey, pero él en su corazón rendido, mi rey. Lo hizo indefinidamente
tú por siempre serás mi rey, tú por siempre serás mi Señor, tú por siempre serás mi Dios eternamente. Comienza con las frases Elohim, mi rey, y después cambiado a Yahvé. Y esto es maravilloso porque nosotros debemos adorar, servir, cantar a este rey maravilloso. Mi rey, esta es una declaración significativa de boca del rey de Israel, porque reconoce que aunque David podía ser el rey de la nación elegida por Dios, que era Israel, sin embargo el rey de reyes y por lo tanto el rey de David también pasa a ser el rey poderoso. Ninguna ansia tenía David, sino que solamente declarar que Dios era su rey. Amén. Y eso deja de ver de que él no tenía ninguna ansia de poder, de que él no se sentía mayor que rey. Hubieron reyes como Nabucodonosor, que erigió una estatua y que todos le adoraran. Se creía superior a Dios. Hubo Belsasar que tomó el hijo de Nabucodonosor que llegó y tomó los utensilios de la casa de Dios y pensaba que él podía usarlos como él quería, y hay una escritura después en la pared que dice hasta aquí tú has sido puesto en balanza y hasta aquí llegaste. Y dice la escritura que a la noche siguiente falleció. Entonces, este salmo nos hace ver que nosotros no podemos engrandecernos a nosotros. Por más cosas que nosotros o Dios puede hacer por nosotros. Porque a veces es bonita la gloria, wow, y dice esto, una hermana puso las manos sobre un enfermo y sanó, ese soy yo. No, ese no eres tú, no soy yo, es el Señor obrando en ti. Siempre la gloria debe ser para el Señor, para nuestro Rey. Bendecir su nombre destaca que la alabanza es para que el que se goce, es para mostrar nuestro amor a Él. Cuando usted y yo bendecimos al Señor, es para demostrar ese amor que tenemos hacia Él. Uno decide a quién ama. El creyente toma una decisión definida a bendecir a Dios, con doble énfasis, eternamente y para siempre. El salmista muestra su seguridad en Dios, que incluye una vida continuada con Él, aún después de la muerte. Y esto es maravilloso, que usted confíe y se vaya convencido hoy día que si usted sirve al Señor y es fiel, usted va a poder adorar, cantar al Señor por la eternidad. Amén. Cada día te bendeciré. Bendecir a Dios es alabarlo con afecto personal y desearle el bien. Este es un ejercicio cada vez más fácil a medida que avanzamos en experiencia y creemos en su gracia, decía Spurgeon. No solamente habla de duración, sino también de constancia, pues dice, cada día te bendeciré. El salmista desea alabar a Dios hasta el fin de su vida. Y a veces nosotros decimos, ¿qué tanto adorar al Señor? Que me canso, ya, y siempre los mismos coritos. ¿Qué te importan los mismos coritos? Cántale al Señor, adora al Señor. Amén. Para nada es algo que le cansa o agobia a aquel que es adorador. Alabar es algo que le apasiona, alaba cada día de su vida y bendice el nombre de Dios, símbolo de una persona y su carácter. Es alabar y bendecir el nombre del Señor. Jehová merece toda esta alabanza porque realmente es grande. Aunque el hombre moderno piensa dominar la creación, con su tecnología, esta misma tecnología muestra cada vez más la grandeza del universo. Con más razón que nunca el creyente hoy puede gritar, su grandeza es inescrutable. Han mandado sondas, han mandado hacia afuera de nuestro planeta Tierra varias cosas para conocer todo lo que hay en el universo. Y cada vez lo único que llegan diciendo, el universo es tan extenso que nunca lo vamos a poder conocer. Y eso lo dicen los científicos, los astrónomos, los que estudian esas cosas. Pero aquel hermano que lee su Biblia se puede dar cuenta que la grandeza de Dios es tan inescrutable. El universo es tan vasto que hace
miles de años atrás, hombres escribieron sobre eso. Cuando Job le pedía o decía, Señor, de oídas te había oído. Y va el Señor y le dice, ¿estabas tú cuando yo estaba formando, estaba creando el universo? ¿Estabas tú ahí? Si estabas, cuéntame, dime, ¿cómo lo hice? ¿Cómo se realizó? Y a veces nosotros nos creemos porque hacemos unas poquitas cosas, nos creemos más que Dios. Por eso la grandeza, por eso el salmista, por eso David adoraba al Señor por su grandeza, por su grandeza. Amén. Observemos que David está firmemente decidido a alabar a Dios. El texto tiene 4 declaraciones de intención en el alabaré, bendeciré una vez más y exaltaré. Con frecuencia es una tontería para nosotros, los pobres mortales, decir lo haré, porque nuestra voluntad es tan débil y voluble, pero cuando nos decimos por alabar a Dios, podemos decir lo haré, lo haré, lo haré y lo haré. Y esto es importante. Ayer la pastora nos decía que, y el hermano Juanito lo repitió, que por más que podamos venir a encuentros matrimoniales o usted se reúna todo domingo tras domingo, pero si usted no decide en su corazón realizar cambios en nuestra vida, en nuestro comportamiento, de nada sirve. Y ahí podemos decir, no, es que yo no puedo. No, sí podemos. Sí podemos. No con nuestras fuerzas, porque nuestras fuerzas son limitadas, sino que con la fuerza del que es grande, del que es creador de todas las cosas, del que está a nuestro lado, del que está aquí para ayudarnos, de ese que día a día nos dice que estamos mal y nosotros lo hagamos. Y ahí ustedes saben la historia del angelito bueno y el angelito malo y a veces estamos con esa disyuntiva. Hágale caso al ángel bueno, aunque no existe, sino que el Espíritu Santo es el que nos está convenciendo de lo mal que a veces actuamos. Amén. David presenta una primera razón para alabar a Dios. Grande es Jehová y digno de suprema alabanza. David amontona alabanza sobre alabanza, declarando la grandeza de Dios y su gran dignidad para recibir alabanza. No nos olvidemos que cuando nosotros decimos que Él es digno, la Escritura nos quiere decir que es el único merecedor de toda alabanza, que no hay nadie más digno que Dios. En el mundo se utiliza la palabra dignidad o le dan a un presidente que es como la persona más distinguida y que como que debe merecer alabanza. No, la Escritura me dice que el único merecedor de toda alabanza es el creador de todas las cosas y ese es Dios. El Dios que usted sirve y que yo sirvo. Él es el único que merece toda alabanza. Y David está diciendo, por este motivo hay que alabar a Dios, porque Él es grande y Él es el único digno de suprema, es decir, le da un toque mayor, de suprema, algo superior a todas las otras cosas. Solo Dios es digno de recibir nuestra alabanza. Por eso tenían los problemas esos 3 jóvenes que no quisieron doblegarse ante una estatua. Por eso Daniel igual fue al foso de los leones, porque no quiso seguir orando a su Dios. Por eso los israelitas, en un mal concepto, cuando estaban en Babilonia tenían sus instrumentos colgados porque decían que ahí no podían adorar a Dios ahí donde estaban, que tenían que estar en Jerusalén para poder adorar a Dios. Y la gente dice, pero canten ahora, adoren ahora. No podemos, no podemos. En este lugar que es inmundo, no podemos adorar a Dios. Y esto es maravilloso porque si uno lo lleva a la vida nuestra, cuando usted y yo, Dios nos santifica, podemos adorar al Señor en nuestras vidas. Cuando nosotros estamos a veces con pecado y sabemos que estamos mal, nos cuesta adorar a Dios, ¿no?
¿A cuántos de ustedes les ha pasado a veces que sabe que está mal, que ha dicho cosas que no corresponden o ha hecho cosas que no corresponden y hay una alabanza? Cuesta buscar, pero cuando nos limpiamos, cuando nos arrepentimos, cuando le pedimos perdón al Señor, cuando restauramos nuestra comunión con Dios, la alabanza fluye sola. ¿Y cuántos de ustedes se han despertado el día de la mañana con una alabanza en sus labios? ¿Cuántos de ustedes durmieron y se despertaron y una alabanza, cantando y a veces teniendo sueños adorando al Señor? Pues su espíritu gime para que nosotros adoremos a este Dios grande. Dios es grande, supremo, rey y digno de toda honra y todo honor. Como diría el Señor Jesús, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por todos los siglos de los siglos. Amén. Es eterno Él. Puedo visualizar al salmista abriendo sus ojos en un nuevo día y agradecido David recitar estas palabras. Puedo verlo arrebatado en un atardecer diciéndole al Señor: oh Padre, dame por favor el privilegio de alabarte por siempre. Eso es lo que el salmista está diciendo, que siempre quiere adorar a este Dios maravilloso, que ha hecho tanto bien a su vida. Y no se olvide que cuando hablamos de David, no se olvide lo que David pasó, pero a pesar de eso, dice que quiere adorar al Señor. Sus hijos se rebelaron ante él. Saúl lo perseguía para darle muerte. Era el menospreciado de su familia. El menor. ¿Se recuerdan? ¿Hay uno más para ungirlo como rey? Cuando llega el profeta Samuel donde Isaí, ¿hay uno más? Sí, está el menor, está el que está cuidando la oveja, el que no tiene importancia. Así era considerado por su familia, era un menospreciado. Y a pesar de que era menospreciado, que no tenía valor por nadie, ni aún por su padre, Dios lo unge como rey. Pero él no se enalteció porque lo ungieron como rey. Porque cuando estaba perseguido por Saúl, él ya había sido ungido, ya sabía que iba a ser rey. Pero dice: no tocaré al ungido. Respetaba aún a Saúl. Y esperaba el momento en que Dios lo iba a poner como rey. Y cuando lo puso como rey, tampoco se enalteció. Adoró al Señor. Mandó a buscar el arca del pacto. Y la primera vez, como no se hizo como correspondía, murió uno de sus amigos. Pero a pesar de eso, él adoraba al Señor. Entonces usted me puede decir, cuando tenemos problemas, ¿debemos adorar al Señor? Sí. Cuando las cosas no salen como yo quiero, al rey no le salieron. Y se recuerdan que después el arca fue donde Obed-edom, y Obed-edom empezó a ser bendecido, y David quería tener el arca. Y van a buscar el arca. Y ahí lo hacen. Sacerdotes, báñense, límpiense. Andan inmundos, andan pasados pecados. No, así no les dijo. Lávense, límpiense y vayan a buscar el arca como está ordenado. Y él entra danzando. Y cuando entra danzando a la ciudad, porque trae el arca del pacto, la presencia de Dios que era en ese momento para ellos, sale su mujer. ¿Qué es esto? Te has hecho indigno. Mira, todos te miran, todos te observan. ¿Qué me importa? Me haré más indigno para adorar al Rey de Reyes y Señor de Señores. Y a veces nos preocupamos porque el rimen se corre. A veces porque me desfiguro la cara porque voy a llorar, que van a decir mi hermano que llórele al Señor. Llórele, cántele, que se disfigure su rostro. Canto mal, pero igual adoro al Señor. No voy a pedir una oportunidad para cantar porque si no ahí se me van todos, pero cuando entre todos cantamos no se nota que el pastor canta mal. Bueno, los que están al lado de uno lo escuchan, pero adore y bendiga el nombre del Señor. Este rey David lo hizo. Por eso él magnificaba, decía, él es digno.
de suprema alabanza. Él se merece todo. ¿Pasó problemas? Sí. ¿Pasó dificultades? Sí. ¿Cosas que no se hicieron como él quería o como él pensaba? Sí. Pero nunca dejó de alabar a Dios. Tú tienes no los problemas que tiene el rey o que tuvo el rey, pero cada uno pasa dificultades. Pero a pesar de eso, tienes que levantarte y adorar a Dios. Amén. El segundo punto que toca este salmo es del versículo 4 al 7, que es pasar la alabanza de Dios de una generación a otra. Generación a generación celebrará tus obras y anunciará tus poderosos hechos. En la hermosura de la gloria de tu magnificencia y en tus hechos maravillosos meditaré. Del poder de tus hechos estupendos salvarán los hombres. Y yo publicaré tu grandeza, proclamarán la memoria de tu inmensa bondad y cantarán tu justicia. Generación a generación celebrará tus obras. David esperaba que el pueblo de Dios se animara unos a otros en alabanza. Una generación mayor puede inspirar a una generación más joven a alabar, recordando los poderosos hechos de Dios en el pasado. No se olviden que la Escritura no pasó o no se dio a conocer como hoy la tenemos. Hoy tenemos Biblia en diferentes formatos, diferentes tamaños, y la Biblia que usted quiera. Está a un clic. En ese tiempo no existía. Se pasaba la información de generación en generación. Los papás eran los encargados de enseñarle a los hijos y les tenían que hablar de Dios. Y así después estos hijos cuando crecían tenían que enseñarle a sus hijos. Por eso el salmista dice de generación en generación celebrarán tus obras. Se contentarán por lo que tú has hecho. Amén. Ahora el salmista presenta detalles. La grandeza de Dios se manifiesta en sus obras y hechos. Celebrar estas obras y hechos de Dios es una manera de alabarle. Esto es lo que hacía Israel en sus grandes fiestas. Y esto nosotros debemos aprenderlo. Nosotros muchas veces nos quejamos y nos pasamos quejando. Y nuestros hijos nos escuchan quejando. Distinto sería que a pesar de que no hemos recibido la respuesta de Dios, nuestros hijos nos escuchen confiar igual en Dios. ¿Sí o no? Yo recuerdo cuando falleció mi hermano Miguel, todos pensaban que la Inesita iba a estar destruida, que iba a estar por el suelo. Y cuando la iban a ver, la amiga la encontraban con más ánimo y ella le enseñaba a sus hijos, a Miguel que estaba ahí todavía en la escuela de carabineros, le decía, confía en el Señor, Él nos va a ayudar, Él nos va a sanar. Y eso es lo que uno debe hacer. No podemos nosotros menospreciar. Y eso es lo que David le está enseñando. Debemos celebrar las obras de Dios, lo que Él ha hecho, lo que Él ha realizado. Y aunque no te sane, aunque no te responda, igual seguir diciendo que Dios es poderoso, que para Él no hay nada imposible, que si Él puede hacer, lo va a hacer. Y si Él no lo quiere hacer, no lo va a hacer. Pero no porque sea malo, es porque a veces no nos conviene aquellas cosas. Porque cuando nos dan todo, a veces nos descarriamos. A veces nos deslizamos fácilmente. A veces tenemos que vivir a premios para poder atesorar lo que tenemos. Amén. El salmista habla de la majestad y brillantez gloriosa que él tiene para enfatizar lo maravilloso de lo que Dios ha hecho. En los versos 4 y 5 el salmista nos da varios desafíos para nuestra adoración. Primero, hablarán. Hemos de hablar de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Debemos hacerlo. También los padres y adultos lo cuentan y lo celebran ante otra generación. Debemos decir a los hijos lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Es nuestro deber. Enseñar a nuestros niños la alabanza. Este versículo destaca la importancia de transmitir la alabanza a Dios o de Dios
de una generación a otra. La alabanza debe de ser enseñada a nuestros hijos. La Biblia nos anima a criar una generación de creyentes que alaban. No debemos meramente suponer que los niños crecerán y desearán servir a Dios. Pues a veces pensamos que eso no, toda la vida en la iglesia. Y piensan que, eso está listo. No, ellos deben aprender, nosotros debemos enseñarles a ellos que ellos deben alabar a Dios, servir a Dios. Nosotros debemos enseñarle a ellos a hacer aquellas prácticas. Debemos ser cuidadosos. Lo que poseemos de la bendición y la revelación divina se pueden perder en una generación. Si nosotros no nos preocupamos de enseñarles bien, hay generaciones que se han perdido. Nosotros podemos ver muchas generaciones que se han ido perdiendo y debemos preocuparnos. Debemos enseñarles a estos pequeños. Ustedes en sus hogares deben enseñarles a alabar a Dios. Amén. Debemos alabar a Dios sistemáticamente y también enseñar a través de la palabra y los ejemplos que nosotros le demos a nuestros niños, hacerlos para que ellos y sus hijos hagan lo mismo. Eso significa que si ellos me ven, porque a veces nosotros le exigimos a los niños, pero me ven haciendo cosas que no corresponden. Entonces, es muy difícil que un niño haga lo que usted le dice si hace otra cosa. No basta con solo decir, sino que también debemos hacer. Y nosotros debemos ser ejemplo para ellos. Amén. Hay muchas personas que se han ido al mundo o que eran cristianos y que a veces uno conversa con ellos y le dicen, anda a la iglesia, anda a buscar de Dios. Y pues, fácilmente, ¿y tú? ¿Y tú? Si yo no puedo exigirle a mis hijos si no lo hago. Y no solo por el hecho de ir a la iglesia, sino que vea una vida acorde a lo que en la iglesia me enseñan, que es el gran mal que muchos a veces tenemos en nuestro hogar. Nuestros hijos no ven en nosotros rectitud, no ven amor, no ven que estamos sirviendo a Dios realmente, no ven perdón en nuestras vidas. Les decimos que no mientan y ustedes ya saben, ya, cuando va el casero a cobrar, dile que no estoy. Pero mamá, tú me enseñaste que no debía mentir. Sí, pero dile que no estoy, no. Por eso debemos, algo tan práctico, tan común, pero que a veces caemos. Y ellos no ven lo que debe ser. No hables mal de una persona y nosotros pasamos pelando. Parecemos a la Poppy. Ustedes saben lo que la Poppy es mi gata, ¿cierto? No digo que usted es una gata, pero la Poppy pasa a colgar la ventana. Es copuchenta. Y menos mal que no habla la Poppy. O si no, me diría todo lo que mis vecinos hacen. Y me pasa a colgar la ventana. Corre hasta la cortina y se gana ahí está. Y a veces nosotros somos iguales, ¿eh? Pasamos colgados ahí en la... O nos enteramos de algo y es como el... No sé si a ustedes les pasa... No sé si tenían mucha crema ayer los profiteroles. No tenían mucha crema. Ya, cuando lo hace la pastora o lo llena la pastora, se evita, la ha pasado, a mí me ha pasado, y uno va, le pega una mascada y se borrea todo. A veces somos así. Una pequeña apretada y decimos todo lo que... Y eso nosotros no debemos hacerlo. Debemos ser íntegros. Callarnos. Si alguien le contó algo, eso es para usted. Eso es para usted. No es para que lo ande comentando con todos, a no ser que aquella persona le dé permiso para hablarlo con alguien que a lo mejor sí le puede ayudar. Cuidado con eso. Ustedes sean prudentes. Aprendan a ser prudentes.
No cuenten todas sus cosas a todos. No. Y cuando le cuenten a alguien y alguien le pida permiso, sabes que esto tiene que saberlo mi pastor o mi pastora porque te pueden ayudar, pídale permiso a aquella persona. Si no, si usted llega y lo habla y lo tira por todos lados, eso no es ser un buen cristiano. Eso no es ser un alabador, un adorador de Dios. Amén. En eso tan práctico, tan de educación de casa, podríamos decirlo, nos damos cuenta que a veces cometemos errores y no adoramos al Señor de esa forma. Amén. Además debemos meditar en las maravillas de Dios. Nos hace agradecidos y aumenta la confianza en Dios. Igual que el salmista veremos en los actos de Dios su bondad y su justicia. En la hermosura de la gloria de su magnificencia y en tus hechos maravillosos meditaré. La alabanza proviene no solo de la emoción, sino del pensamiento cuidadoso, de la meditación cuidadosa. David medita no solo en las grandes cosas que Dios hacía, tus hechos maravillosos, sino que también presta atención a la hermosura de la gloria de Dios. La idea es la gloria de Dios y la maravilla que Dios es en realidad. Dios es maravilloso, Dios es estupendo, Dios es poderoso, es magnífico el Señor. David estudió el carácter y la obra de Dios y así alabó el conocimiento debe guiar nuestro canto. Cuanto más separados de Dios, más aceptable lo bendeciremos por medio de Jesucristo. Cuando pensamos en los aspectos de la hermosura de la gloria de Dios, su majestad, su sabiduría, su presencia constante, su conocimiento completo, su poder ilimitado, su plan y propósito amoroso y sabio, todo esto debe suscitar alabanza en nuestro interior. Cuando usted y yo empezamos a conocer a este Dios maravilloso, lo que hace, solo van a empezar a brotar las palabras. Solo vamos a empezar a adorar y bendecir el nombre del Señor. Cuando pensamos en los hechos maravillosos de Dios, sus obras de planificación, sus obras de creación, sus obras de providencia, sus obras de rescate, su obra de salvación, ahora y en el siglo venidero, todo esto debe suscitar la alabanza dentro de nosotros. Cuando estudiamos, cuando vemos lo maravilloso que es el Señor, la provisión que Él hizo, que pensara en cada uno de nosotros cómo podíamos ser salvos, que su Espíritu Santo, el otro día en la clase que nos toca ver de nuevo de el Espíritu Santo que estamos viendo en el seminario, estamos viendo la obra del Espíritu Santo antes de que yo me convirtiera o usted se convirtiera. El Espíritu Santo ya estaba obrando en la vida de cada uno de nosotros, llevando convicción de nuestro pecado. Y eso es maravilloso, porque a veces pensamos que el Espíritu Santo solo obra, solo actúa cuando nos convertimos. Pero cuando vemos que el Espíritu Santo actúa antes de convertirme, me convence Él, me lleva a darme cuenta que estaba equivocado, que la vida que yo llevaba no era la correcta, me doy cuenta y lo único que debo hacer es glorificar y exaltar el nombre del Señor. Tú nos amaste primero, dice el Señor. Yo no lo amé primero, Él me amó primero. Y el Espíritu Santo trae convicción de aquellas cosas en nuestra vida. Por eso el salmista lo tenía muy claro. Por eso él puede decir a través de este salmo, David, lo maravilloso que es el Señor. Cómo Él proveyó para que tú y yo, amados hermanos, podamos ser salvos. Del poder de tus hechos estupendos hablarán los hombres y yo publicaré tu grandeza. Para dar énfasis, David repite la idea de alabar a Dios por quien Él es y por lo que ha hecho, repitiendo la idea por tercera vez, recordando la demostración de la inmensa bondad de Dios en lo que hace, y declaramos que está lleno de justicia en quien Él es. El salmista exhorta a todo el pueblo de Dios a participar en la extensión del reino de Dios mediante la meditación privada y el hablar en público sobre los poderosos actos de Dios. Tú, amado hermano, no puedes callar lo que el Señor ha hecho en ti.
cómo el Señor te perdonó, cómo el Señor te amó, cómo el Señor día a día ha tenido misericordia de cada uno de nosotros. Cuando logramos comprenderlo de esa forma, nosotros no podemos callarnos. Cuando está la instancia de hablarle a alguien, ahí está, ahí lo hacemos, ahí hablamos, ahí predicamos. Y a veces no te das ni cuenta cuando la persona le están cayendo lágrimas, porque tú estás hablando de este Dios maravilloso, de lo que hace, de lo que puede hacer y lo que quiere hacer en cada ser humano. Yo publicaré tu grandeza. Todos los hombres están enamorados de la grandeza, entonces deben buscarla en Dios y obtenerla de Dios. David hizo ambas cosas. Toda la historia muestra a las criaturas aspirando a esta gloria. Asuero, Ciro, Nabucodonosor. Todos fueron llamados los grandes. Y usted si los ve en la historia, los grandes. Alejandro, el grande. No el Alejandro que tenemos allá atrás, sino que el otro Alejandro. Cuando llegó al Genjes, ordenó que su estatua fuera hecha de un tamaño superior al natural, para que la posteridad pudiera creer que era de una estatura más noble. Solo en Cristo el hombre alcanza la grandeza que su corazón anhela, la gloria de la bondad perfecta. No hay otro. Y esto es maravilloso porque Jesucristo dijo, el que quiera ser grande en mi reino, ¿qué tiene que hacer? Servir, hacerse el más pequeño, el más insignificante, el más uperete, esclavo de Jesucristo somos. No para que tengamos grandeza acá en la tierra. Si tú quieres ser grande en el reino de los cielos, dijo el Señor, tienes que servir, tienes que humillarte. Ellos querían pompa. Señor, cuando estemos en tu reino, yo quiero sentarme a tu derecha y el otro quería a la izquierda. No, para que puedan llegar ahí, tienen que primero servir. Y ni aún así llegarán, porque y eso no está dado por mí, está dado por mi Padre. Y más encima les da una enseñanza, les dice una parábola. Cuando ustedes vayan a una fiesta, ¿se recuerdan? No se sienten en los primeros asientos, porque después llegará el dueño de la fiesta, el que lo invitó, y te puede hacer pararte. Y en vez de que salgas honrado, va a salir avergonzado. Por eso siéntate en las últimas filas. Y cuando llegue el dueño de la fiesta, él te empezará a honrar, a ordenar. Martita, siéntate acá. No debes estar ahí atrás. Carito, no, allá atrás no. Acá te quiero. Juanito, no, tú eres invitado. Toma el lugar que Dios te ha dado. Siéntate adelante. Qué maravilloso. Qué maravilloso es el Señor. Pero a veces nosotros queremos los primeros lugares, como dijo mi hermana Luzmira, y queremos sentarnos ahí. Ahora todos se van a sentar atrás para que los pase adelante. No, no. No busquemos los privilegios. Ya somos privilegiados en el Señor. Ya somos bendecidos del Señor. Ya somos considerados del Señor cuando solo posó su mirada en nosotros. Por eso debemos alabar al Señor. Por eso debemos glorificarle. Por su bondad, por su cariño, por su amor. Inmerecido, pero nos ama. Proclamarán la memoria. La palabra hebrea tiene algo que ver con burbujear, es decir, cuando proclamarán la memoria, burbujearán, sacarán. Usted sabe que algo burbujeante no se detiene ahí, empieza a salir. Y es lo que el Señor quiere de cada uno de nosotros, que la palabra del Señor burbujee en nuestras vidas. Amén. Y es algo que significa que desborda. No podemos callarla.
No podemos quedarnos en silencio. Debe burbujear, debe salir, brotar de nuestros corazones. Declarar y alabar a la grandeza de Dios, el recuerdo y la experiencia presenta de la bondad de Dios, clemente y misericordioso Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. Bueno es Jehová para con todos y sus misericordias sobre todas sus obras. Amén. Vamos a dejar hasta aquí. Los invito el próximo domingo. Vamos a ver las últimas dos cosas que este salmo nos dice. Amén. Póngase de pies.